¿Qué más, gente? ¿Cómo vamos? Espero que excelente. El día de hoy les vengo con 4 historias que saqué de Reddit y como pueden estar notando, está lloviendo. No sé si en la cámara se note. Ahí está. Por eso decidí venir a la parte alta de lo que es como la parte del bosque de donde vivo. Y vamos a contar las historias aquí en esta casita que ven acá anaranjado. Cuando murió mi novio, estaba en casa de mi madre, de visita en Nochevieja. El día del Año Nuevo, estaba durmiendo en la habitación de invitados. Entró, lo recuerdo tan claramente que me despertó y se sentó en el borde de mi cama. No recuerdo que hablara y luego se acurrucó contra mí. En mi sueño pensé que era raro que él estuviera ahí, pero estaba muy cansada y confundida. Me volví a dormir y cuando desperté, él no estaba allí y recibí una llamada telefónica de su hermana informándome que había fallecido. Entonces, tuve un sueño y una visita de alguien que no sabía que había fallecido, o sea, su pareja. Me ha dado mucho para pensar en la otra vida. Es bastante curioso. Me despedí y estoy agradecida. Perdón por lo largo, dice. Cuando era adolescente, mi mamá y yo íbamos juntas de vacaciones a un restaurante. En ese momento estábamos a mitad de nuestras vacaciones. Me quedé dormida, pero de repente me desperté a la 1 de la madrugada. Inmediatamente tuve la sensación profunda y espantosa de que había alguien en nuestra habitación. Ni siquiera puedo empezar a explicar este sentimiento, pero estaba absolutamente aterrorizada. Podía moverme, no tuve ni siquiera parálisis del sueño, pero tenía demasiado miedo para levantarme y revisar el resto de la habitación. Estábamos en un país extranjero, solo mi mamá y yo. Me quedé mirando a la puerta principal, segura de que alguien entraría o saldría. No tengo idea de cuánto tiempo pasó, pero finalmente mi atención se desplazó hacia el otro lado. Me calmé un poco en ese momento, pero estaba segura de que había alguien en nuestra habitación y estaba demasiado asustada para volver a la cama. Me quedé mirando a la puerta del balcón hasta que salió el sol y rápidamente me desmayé porque me sentía insegura. Me desperté a la mañana siguiente, extremadamente extrañada por el pavor y el miedo que sentí aquella noche y también demasiado cansada. De camino a desayunar, mi mamá y yo pasamos por el teléfono público. Llamó a su socio comercial para preguntarle cómo habían pasado los últimos días y pude ver la sorpresa en su rostro. En pocas palabras, él lo que le contestó fue que su ex marido se había suicidado la noche anterior, por lo que el negocio estaría cerrado por unos días. Mi mamá estaba completamente en shock, al igual que yo. Le conté a mi mamá mi experiencia y ella dijo que nunca más podremos hablar de eso. O sea, también es como que relacionado con lo que leímos anteriormente. Cuando era niña, teníamos una mecedora en mi habitación. Era súper cómoda. La necesitaba en mi habitación porque regularmente tenía terrores nocturnos extremadamente fuertes y mis padres tenían que venir a calmarme meciéndome lentamente en ella. Esto llegó al punto en el que sucedía casi todas las noches y mis padres claramente se cansaban mucho, a pesar de que decían que estaba bien. Una noche me desperté, presumiblemente de un terror nocturno, y en lugar de que mis padres estuvieran junto a mi cama, había una anciana que nunca había visto y tenía un vestido con un color verde muy suave. Estaba vestida con el típico atuendo de abuela y específicamente tenía un collar de lentejuelas. Me hizo un gesto para que me uniera a ella y, aunque todavía era muy niña, literalmente acababa de despertar de un terror nocturno, no le tenía miedo en lo absoluto. Me uní a ella y ella empezó a mecerme en la silla, empezó a tararear durante un gran rato. Soy sorda, pero podía sentir las vibraciones del zumbido y finalmente volví a mi cama y ella me tapaba con las sábanas. Siguió apareciendo todas las noches durante bastante tiempo y era la misma rutina, aunque usaría ropa diferente. Siempre
usaría el collar de lentejuelas. Con el tiempo, mis terrores nocturnos disminuyeron y solo vi a la mujer algunas veces. Me doy cuenta de lo extraño que debe haber sido para mis padres, porque en un momento los despertaba todas las noches debido a mis terrores nocturnos, y de repente una noche dejé de necesitarlos. Entonces, una noche, mis padres entraron cuando yo estaba caminando hacia la mecedora con la anciana. Me preguntaron que qué estaba haciendo. Cuando volví a mirar la mecedora, no había absolutamente nadie allí. Ella apareció un par de veces después de eso, pero en su mayor parte mis terrores nocturnos cesaron por completo, por lo que dejó de aparecerse. Avancé rápido hasta cuando tenía 18 años. Mis padres me mostraban fotos antiguas de mi familia. Entonces vi una foto que tenía la mecedora. Me quedé impresionada al ver que en la fotografía estaba la anciana en la mecedora. Resulta que la mecedora era de la abuela de mi abuela, que era la mujer de la foto. Pero lo que me asustó fue cuando me dijeron que ella siempre usaba este collar de lentejuelas y que según los informes era muy maternal. Me llamo Julián y durante 6 años trabajé como operador nocturno de mantenimiento en el metro de Medellín. No soy el tipo de persona que cree en cosas paranormales ni en leyendas urbanas. Mi turno era de los que casi nadie quería. Comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 4 de la madrugada. Mi trabajo era sencillo. En teoría, monitorear los sistemas de control en la estación de San Javier y realizar inspecciones visuales a los vagones que quedaban parqueados para su mantenimiento. Como sabrás, a esa hora el metro ya no transporta pasajeros. Está cerrado al público. Solo quedamos unos pocos vigilantes técnicos y operarios. Recuerdo que estaba lloviendo fuerte y había una tormenta eléctrica que sacudía las ventanas de la oficina de control. Yo estaba solo en el módulo C, revisando unos reportes de energía, cuando escuché por el intercomunicador una interferencia. Sonó como una voz ahogada, como si alguien susurrara desde muy lejos. Me pareció raro, pero no le di importancia. La lluvia podía generar ruidos extraños en el sistema. A eso de las 11:30 p.m. decidí hacer la ronda de los vagones. Tomé mi linterna y bajé al andén donde estaba estacionado el tren 014. Esa unidad había tenido fallas menores en la iluminación, así que debía revisarla. Me subí por las cabinas delanteras y comencé a caminar de vagón en vagón, revisando que no hubiera filtraciones o problemas con los sistemas eléctricos. Todo estaba normal hasta que llegué al penúltimo vagón. Allí sentí un cambio repentino en el ambiente. El aire se volvió más frío. Mi linterna comenzó a parpadear y entonces en uno de los asientos del lado derecho había una persona sentada. Llevaba un sombrero oscuro y su rostro estaba completamente oculto por la sombra. No se movía, no decía nada. Al principio pensé que era alguien que se había quedado dormido o había entrado por alguna falla en seguridad. Le hablé con firmeza: señor, este tren está fuera de servicio, tiene que desalojarlo. Avancé hacia él con la linterna. Fue entonces cuando noté que la persona que estaba ahí sentada no proyectaba sombra. Retrocedí instantáneamente, mi corazón latía con fuerza. La figura seguía inmóvil, pero había algo profundamente antinatural en ella, como si no estuviera realmente allí. Volví a hablarle, esta vez más fuerte: señor, ¿me escucha? Y entonces, sin previo aviso, levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y su piel, aunque parecía humana, tenía una textura grisácea, seca, como si estuviera momificada. Me sonrió, exageradamente, como si no tuviera músculos que limitaran su rostro. Di media vuelta y salí corriendo por el vagón. Tropecé y me golpeé la rodilla, pero no me detuve. Bajé del tren y corrí hasta la oficina de control. Cerré la puerta y no salí más en toda la noche. A la mañana siguiente le conté a mi supervisor lo que había visto. Se burló de mí, dijo que estaba estresado, que debía dormir mejor. Pero cuando fuimos juntos al tren 014, algo nos heló la sangre. Había una huella de una mano marcada en el vidrio del vagón, justo donde esa cosa estaba sentada anoche. Una huella perfectamente delineada, con dedos largos y huesudos, y 6 dedos. Me dieron unos días libres después de lo sucedido. Volví al trabajo a la semana siguiente.
Intenté convencerme de que había sido una alucinación, el cansancio, el estrés. Dicen que fue un hombre que se arrojó a las vías del tren en la estación Prado, pero su cuerpo nunca apareció. Allá queda literalmente la libertad de ustedes si quieren creer las historias, si no, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima y la rebuena.